Vamos, vamos, vamos. Voy a ver si comienzan a estar en vivo. Buenas noches, chicas. Estamos en transmisión. Vamos a empezar a compartir, chicas. Estamos en vivo por la página Crearte Magier. Vamos, chicas. ¿Cómo estás, Janet? Sandra, ¿cómo estás? Vamos, Anita, ¿cómo estás? Gracias. Juselia, ¿cómo está? Buenas noches. Carolina. Ahí está. Ahorita te mando. Vamos, chicas, a empezar a compartir. Estoy ahorita haciendo probando. Vamos, chicas. Estoy viendo acá los ajustes de la cámara. ¿Se ve, chica, bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo estás, Norita? Un fuerte abrazo para ti. Nidia. ¿Cómo están, chicas? Sandra. A ver. Acá empezamos a compartir. Ahí está. Ya pasé mi celular. Ahí está listo, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches, chicas. A ver, dígame, ¿se escucha bien? ¿Cómo estás? Silvana, ¿cómo estás? Leslie. Violeta. Vamos, empezamos a compartir para empezar a hacer este bello proyecto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Por favor, chicas, a ver, díganme. ¿Cómo estás, Te? Un fuerte abrazo. Marlene, mil gracias. Mil gracias por cada una de esas. Un tiempito para poder estar conmigo. Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Fran Patrick, Claudita, ¿cómo estás? Jan, un fuerte abrazo. Adriana, Yasmín, mil gracias. Un fuerte abrazo para todas las chicas de Colombia. Janet, ¿cómo estás? Claudia. Norita, un fuerte abrazo. Todo está excelente. A compartir, chicas. Vamos, empezamos a compartir para hacer nuevamente este proyecto. Ya saben que el primer proyecto se me borró. Cuando estaba subiendo el video, mi otro celular colapsó. Ya no quiere nada. Así que he tenido que cambiar equipo. Así que, chicas, disculpen. Porque hay un montón de WhatsApp que aún así estoy trasladando de un celular a otro. Así que estamos en pleno cambio. ¿Cómo estás, Luz? Un fuerte abrazo. Chana, un abracito. Mil gracias, Chana. Un fuerte abrazo para ti también. Hasta Colombia. Igualmente a ti, Claudita. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Janet. Vamos, las chicas que recién se están conectando. Empezamos a compartir. Muy bien, perfecto, Marta. Mil gracias, Claudita. Cris. Yasmín. Maya, Violeta, sí, ese proyecto, ya saben que las chicas que han estado en la transmisión pasada del día lunes, hicimos este proyecto, pero a mí al subir la transmisión de 3 horas que subimos también con haciendo el sorteo, se colapsó mi celular, así que ya me he tenido que comprarnos otro equipo para poder grabar nuevamente, así que voy a hacer nuevamente la cara, el tema de relleno, tal cual, paso a paso. Ok, chicas, gracias Adriana. Luz, ¿cómo estás? Sí, no hay primera sin segunda, así que vamos a seguir, chicas, compartiendo. Dorothy, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a Colombia. Sí, está Lilian, ¿cómo está? ¿Te gusta el Noel? Y también acá está su reno. Mira, acá lo dejo al pobre, lo dejo de costado. Ahí están, a los dos. ¿Se acuerdan, chicas, que empezamos ese día a hacer ambas caritas? Ahora de vuelta se lo voy a explicar. Ahí van a tenerlo súper explicado. Ya no voy a hablar mucho como la vez pasada, porque también estoy con la garganta. Así que vamos a empezar a compartir. Todavía estoy en 167. Unos minutitos más para empezar ya con la clase. Ya saben que las personas que deseen los moldes y las chicas que ya han adquirido los moldes, mil gracias. Pero las personas que deseen los moldes están en 15 soles para Perú y 5 dólares para el extranjero. ¿Cómo estás, Lidia? Un fuerte abrazo. Rosita, mil gracias. Ya saben que se le está dando el tutorial
virtual gratis. Así voy a estar viendo lo que son los tutoriales virtuales, se lo voy a dar gratis, aparte de los otros modelos que van a salir. Así que ya vamos a hacer también brujas, más duendes, más Papá Noeles. También me han pedido Papá Noel portapanetonero, ya lo voy a sacar. La duenda también, hay una duenda en honguito, también la voy a sacar para que ustedes vean cómo es el tema del armado y el faccionado de cada muñeco. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, María Elena, mil gracias. María Clara, ¿cómo estás? Rosario, buenas noches. Vamos, chicas, las personas que recién se están ingresando y conectándose a compartir. ¿Cómo estás, Gladys? Un fuerte abrazo para ti, amiga. Gracias, ocurrencia de la Moninas. Ahorita te estoy viendo. No tengo nombre. Sandrita, ¿cómo estás? Oriana, Clarita. Vamos, chicas, vamos a seguir compartiendo. Lilian, sí, Navidad, perfectamente Navidad. Ahí vamos. Miriam, ¿cómo estás? Gracias. A compartir, chicas, para empezar a hacer este bello proyecto. ¿Quieren la calabaza? Sí, la calabaza está... La calabaza, y de veras que no he subido los moldes de calabaza. Téngalo por seguro que lo voy a subir los moldes sí o sí de la calabaza, chicas. No se preocupen. Gladys, ¿cómo estás? Sí, desde Barranco. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de nuestro Perú. Tenemos a las chicas también de Chile, Brasil, mil gracias. Gracias Chile. Tenemos de Argentina también. A todas las chicas de Argentina, Colombia, mil gracias Miriam, un fuerte abrazo para ti también. Mayra, vamos chicas, vamos siguiendo subiendo, vamos. Para que todas puedan obtener este video virtual y puedan ver cómo se va haciendo el tema del faccionado sobre todo. Y hoy vamos a rellenar de nuevo y mañana vamos a terminar este Papá Noel. Ok chicas, hoy día rellenamos, hacemos el tema de la facción y mañana vamos a terminar ya. Sí, qué pena. Y mañana terminamos el tema del Papá Noel ya ensamblado. ¿Cómo está, señora Isolina? Un fuerte abrazo. Sí. Salela, ¿cómo estás? ¿Cuánto mide el muñeco? A ver, todo el mundo me pide, pero ¿cuánto mide? Este de acá está midiendo 47 centímetros. 47 centímetros mide el muñeco y su reno y el reno, a ver. En sí el reno es chiquito que mide justo 20 centímetros de la mitad de su cuerpo para arriba. Pero tiene la cola que está adentro de la gorra del Papá Noel. ¿Cómo estás, Janet? Fuerte abrazo para ti, Celino. Fuerte abrazo, mil gracias. Claudita, mil gracias a toda la gente de Colombia que está conectado. ¿Cuántos son los moldes? $5. $5 están los moldes. Ahí está, ya llegó mi amiga Cristina Armata, ya está conectándose. Mil gracias, Cristina, como siempre, apoyándonos y apoyándonos también a nuestra querida. Uy, ya sabe ya que se viene con fuerza el primero y el 2. El primero y el 2. ¿Qué hay el primero y el 2, chicas? Ya saben qué es lo que hay el primero y el 2. Nuestro festival de nuestra primera maratón de muñequería. Así que no saben todas las profesoras de alto nivel que tenemos. Bello, gracias. Sí, ahí está la Mamanuela. A ver, por favor, pásame la Mamanuela. Yo la tengo la Mamanuela. Voy a hacer un Papá Noel también sentado, ya porque ustedes me están pidiendo un Papá Noel sentado. Ya les voy a dar un Papá Noel sentado, porque acá está su Mamanuela. A ver. Ay, que está. Acá está la Mamanuela. ¿Cómo estás, Mari? Muy gracias. Acá está la Mamanuela. Y acá está el Papá Noel. Aquí están ambos. Normalmente que ella está sentada. Pero también quiero un Papá Noel sentado. Así que voy a hacer un Papá Noel sentado. Así que la persona que desea los moldes. Ya saben que los moldes están. Bueno, y el tutorial virtual está en mi página igual. Los moldes están a 15 soles. Súper cómodos, están súper cómodos. Así que el tutorial virtual, todos los tutoriales virtuales, hay tutoriales virtuales también de regalo, chicas, están en mi página. También hay moldes de regalo. Ingresan a mi página, denle like para que puedan llegar a las notificaciones. Y así cada vez que yo salgo, ustedes prácticamente lo ven rapidísimo porque llegan las notificaciones en mi página. Ya, y a ustedes también apenas yo estoy saliendo para que ya
puedan ver lo que hay, muy aparte de la página de YouTube. Acuérdense, chicas, si van a ingresar a la página de YouTube, también me van a encontrar en la página de YouTube y con Instagram también, con mi mismo logo. Aquí está mi logo, así me van a encontrar. De cualquier muñeco que esté en tutorial virtual, ya en mi página está 15 soles o 5 dólares, de cualquier muñeco, chicas, a excepción que hay muñecos sí que son exclusivos, que ya tengo lo que son los tutoriales virtuales pagas, que ya están internamente. Gracias, mi Cristina, un fuerte abrazo para ti, mami. ¿Cómo está, señorita? La señora Isolina, ¿cómo está? Un fuerte abrazo. Vamos, está mi amiga comadre Charito. Mil gracias, amiga, por acompañarme. ¿Cómo estás, Norma? Marisabel, ¿cómo estás? Analí. Vamos, chicas, un poquito más y empezamos la clase, chicas. Y ya saben, tienen que cambiar su logo de artística oficial para que entren al sorteo del 1 y el 2. El 1 y el 2 tenemos nuestra primera maratón de muñequería. Así que vamos a tener bastantes sorteos, igual como hemos hecho en esta última gran reencuentro internacional de las manualidades. Vamos a tener nuestra maratón de artística oficial. Así que cámbiense todos el logo, su perfil, y póngase artística o yo amo artística oficial. ¿Cómo estás, Nancy? Un fuerte abrazo para ti. Gracias, chicas, vamos. Y ya estamos subiendo, así que vamos a empezar a hacer nuestro. A ver, ¿cómo está Graciela? Un fuerte abrazo. Mercedes, mil gracias. Bueno, vamos a poner nuestros amiguitos por acá un ratito para comenzar a avanzar. ¿Ya? Vamos, chicas, y a seguir compartiendo. Gracias, Katia, mil gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Costa Rica. Mil gracias por acompañarnos. Y sigan en la página, como le digo, chica, Crearte Magier. Esta es mi página y denle like y compartan para que les lleguen las notificaciones. Norita, ahí está nuestro distribuidor de contenido, que es Norita Delgado. Excelente amiga, que siempre está ahí en todas las transmisiones, tanto de Artística Oficial y de cada una de mis compañeras y el mío. Mil gracias, Norita, de verdad. Un fuerte abrazo para ti. Y bueno, chicas, empezamos. Ahora sí les voy a explicar. Acá ya tengo las piezas más plasmadas. Y vamos a empezar. Acá tenemos la cabeza. Acuérdense, chicas, que cada vez que yo plasmo, o todo caso coso, primero, completamente, acá si lo pueden ver, si se ve, la tela en plano. Primero marco, paso por donde he marcado, paso mi máquina y de ahí recién me pongo a separar las piezas. No lo hago antes. Cuando ya está así, recién me pongo a separarlas y les dejo más o menos 5 milímetros al costado. Mire cuánto margen le estoy dejando. Y en cada dedito es una separación de 2 puntadas. Cada dedo es una separación de 2 puntadas, ¿ok? Un fuerte abrazo para ti, Marlene. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Huacho, de nuestro querido Perú. Mil gracias, mil gracias. Y así, acuérdense que siempre son los 2 deditos para el costado y vamos a voltearlo esto de acá así y vamos a cortar acá y acá. Esto es para rellenar las manitos, los deditos. Vamos a empezar desde cero, chicas, para que ustedes lo puedan ver con el detalle de cada cosa, ¿eh? Acá tenemos el cuerpo. Igual también ha sido plasmado completamente. Acá tengo uno entero. Miren que no le he sacado. Ahí está. Así le he plasmado el cuerpo. Y este que ha seguido a continuación, este es uno arriba y uno abajo, pero siempre en forma vertical, chicas. No horizontal. Así no. En forma vertical. ¿Ok? Las piernas también han sido igualito plasmadas. Así, en bloque. Tal cual. Y después ya separadas. Le tenemos ahí. Ahora, vamos. Empezamos. Primero vamos a hacer piernas. ¿Cómo estás, Aisha? Un fuerte abrazo para ti. Piernas.
Vamos a empezar a rellenar, chicas. Pueden hacer sus consultas tal cual. Yo le voy a estar ayudando a cada una de ustedes. Un fuerte abrazo para ti, Rocío. Mil gracias. Oli, mil gracias a toda la gente linda de Bolivia. Ya se está conectando. Ay, chicas, mi alergia me da un día. Comienzo, estoy con que me pica la nariz, los ojos, pero es un día. Y de ahí a veces me da un poco de calor. Ahorita me arde un poco la garganta, pero no tanto. Pero ese es mi alergia, y es de toda la vida. Ya mis alumnas que me conocen es que un día estornudo duro y después al día siguiente estoy como si nada. Pero a ver si es de por vida, ¿qué se hace? ¿Cómo estás, Karen? Mil gracias. Giovanna, un fuerte abrazo para ti. Viviana, a toda la gente que recién se va conectando. Me llamo Yulisa Ranía de Crearte Magier. Esta es mi marca. Este es mi número telefónico. Cualquier cosita me pueden contactar a este número telefónico. Chicas, comiencen a compartir, a darle like a la página, ya que hoy día la persona que recién se conecta, vamos a hacer este Papá Noel, y también viene el Papá Noel con su reno. ¿Ok? Viene Papá Noel con el reno. La persona que deseen adquirir el molde lo pueden hacer conectándose conmigo a mi WhatsApp, ¿sí? Puede ser los pagos dentro del Perú, o todo caso también puede hacer los pagos en el extranjero, chicas. Para eso tenemos, y bueno, cuento con la parte de pago de VisaNet, o también quieren PayPal, Western Union, MoneyGram. Como ustedes, hay diferentes formas de pago, no hay problema, chicas. Y la de Perú, si tienen lo que es el banco, BCP, Interbank, Scotiabank, Yape, Plin. ¿Cómo estás, Azucena? Un fuerte abrazo para ti. Elizabeth, ¿cómo estás? Miren, chicas, yo voy rellenando, pero dense en cuenta cómo voy rellenando. Completamente el algodón está completamente suelto. ¿Ya? Suelto, tal cual está suelto. Esta es la forma como estoy rellenando. Entonces, ingreso. ¿Para qué? Para que mi pieza no tenga celulitis, mi muñeco. ¿Cómo estás, María? Un fuerte abrazo. Ahí veo que varias personas se están conectando. Vamos, chica. Señora Marcela, ¿cómo está? Ya su pedido sale mañana. Listo. Voy a tener su domicilio. Ya está todo preparado. Sonia, un fuerte abrazo para ti. Mil gracias. Desde Ecuador, mil gracias. Gracias a ustedes, chicas, por estar conectándose. Vamos, así que ya saben, chicas, no se olviden. ¿Cómo estás, Giovanita? Un fuerte abrazo para ti. Te veo que estás conectándote. Mil gracias a todas las chicas que recién se están conectando. Empezar a compartir. ¿Cómo estás, Roxana? Gracias, mil gracias. Ya saben, chicas, que el día 1 y 2 de agosto tenemos ya nuestra primera maratón de muñequería. Tenemos espectaculares profesoras que se han puesto la camiseta de Artística Oficial. Saben que yo pertenezco a Artística Oficial. ¿Cómo estás, Jessica? Un fuerte abrazo para ti. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Saludos para Ecuador. Mil gracias. Sí, no, ya no se va a borrar el video porque es nuevo aparato. Mi otro celular está por acá. Ya fue. Ya fue. Así que no se preocupen, chicas. Esta vez ya no, ya he tenido que cambiar todo. Y por eso que me he estado demorando con el tema también de contestarle la WhatsApp a las chicas, porque recién estoy haciendo mi copia de seguridad y está cargando todos los mensajes, todos los WhatsApp de 800 tiempos. Y se demora, y de verdad que se demora en pasar. Y a veces cuando mando el WhatsApp al otro suena, y cuando se tiene que mandar al otro celular se demora. Tengo que estar haciéndole la copia de seguridad para ir pasando poco a poco. Eso es lo que me está demorando, chicas. Vamos, ahí está mi hermanito que dice compartir, gracias. Sí, pues, pero mejor pues ya se me borró el video, así ustedes van a poder aprender doble. Así que, chicas, aparte de ahí lo van a ver. Ahora esta vez vamos a volver a hacerle la carita para que se les quede, ya como vamos haciendo, vamos rellenando. ¿Cómo está, señora Francisco? Un fuerte abrazo. Rocío, mil gracias. Miren cómo estoy llenando, chicas, ¿ah? Dense en cuenta todos los detalles que voy haciendo.
Saludos para ti, Luz. Un fuerte abrazo para toda la gente de Chile. Mil gracias, mil gracias. Vamos, chicas, a todas a empezar a compartir. Cuando ustedes se ven, mire, si ustedes se dan cuenta, dice, ¿cómo estás, María? Ponte Azucena. Tiene ya el cambiado el logo de Artística Oficial. Muy aparte de eso, mira, Maribel dice distribuidor de contenido. ¿Qué significa? Que ella es la que comparte. A más compartidos, automáticamente Facebook te pone como distribuidor de contenido. Y eso es lo que tienen que buscar, chicas. Porque también para el sorteo de Artística Oficial y también para mis sorteos, voy a empezar a buscar a todas las personas que solamente tienen distribuidor de contenido. ¿Qué significa? Que son las personas que comparten. ¿Sí? ¿Cómo está, Rocío? Un fuerte abrazo. Así que comienzan a compartir para que les salga su distribuidor de contenido arriba. Arriba les sale ya identificada, chicas. ¿Cómo está, Maribel? Muy gracias. Sí, Maribel, ya compartiste. Sí, porque ahí tienes arriba tu distribuidor de contenido. Lean, chicas, entre los mensajes y van a ver. Igualito como Norita. Norita también ya compartió y tiene su distribuidor de contenido. Así es, chicas. Cada vez que comparten, a más compartidas, ya Facebook bien le va catalogando y le va poniendo como si fuera también fan destacados. Gracias, Amparo. Un fuerte abrazo para ti. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia. Mil gracias. ¿Cómo estás, Rebeca? Un fuerte abrazo para ti. Ya está. Terminamos un poco más arriba. Ya saben que yo siempre utilizo la napa siliconeada suelta. No hago bolitas. ¿Ok, chicas? ¿Y qué hacemos? Una vez que estamos acá, vamos a cerrar en forma de ¿qué? De caracol. Acá. Gracias, gracias, mil gracias, chicas, de verdad. Mil gracias a todas las personas que siguen compartiendo, me siguen acompañando en cada transmisión que hago. ¿Cómo estás, Azucena? Un fuerte abrazo. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar acá. Asegurar mi puntada y vamos a hacer punto caracol o punto envolvente. Así lo voy a hacer súper cerca para que puedan ver. Producto peruano, así es. Todo producto peruano. La tela que utilizo es licra algodón. ¿Cómo estás, Patti? Un fuerte abrazo para ti. Mire, así. Ahí está. Cerramos y dejamos una nadita. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por ahí una varilla. La varilla de las piernas del Papá Noel es de 25 centímetros, chicas. 25 centímetros. ¿Cómo comparten? Ustedes a la hora que están viendo ahorita en la transmisión, abajito en la parte de izquierda dice compartir. Le dan clic a compartir y automáticamente le va a salir una pantalla pequeña hasta la mitad. ¿Qué dice ahí? Compartir en tu personal, compartir en tus amigos y compartir en grupos. Ustedes qué es lo que hacen, y hay una parte de un enlace como si fueran dos así cadenitas. ¿Qué significa? Van ahí, copian ese enlace. Después de haber copiado el enlace, salen de acá y le van automáticamente, le dan en su perfil personal donde van a publicar normalmente y le ponen clic, pegan y comparten. Esa es la forma. Saludos, Jenny, un fuerte abrazo para ti. Mil gracias por estar aquí acompañándome de esta transmisión. Entonces, acá le hago la otra pierna, ya terminamos en una y vamos a hacer el otro. ¿Cómo estás, Verónica? Mil gracias. Yomaira, gracias, un fuerte abrazo hasta Barranquilla, Colombia. Mil gracias, amigas. Y todas las chicas que recién se están conectando. ¿Cómo estás, Laurita? Conectando a comenzar a compartir, chicas. Vamos 308, vamos, podemos llegar a más. Un fuerte abrazo, Patita de Arequipa, mil gracias. Vamos, chicas. Todas las personas que recién se están conectando, me llamo Yulisa Ranilla de Crearte Mayer. Esta es mi marca. Así, esta es mi marca. Y enseño lo que es muñequería, country, soft. Hay de veras que hace tiempo que no hago soft. Voy a hacer un soft. ¿Ya? Voy a buscar mis medias y me voy a empezar a hacer mi duende de soft. Yo estoy en el distrito, ahorita estoy al frente de, bueno, los que están acá de Lima, yo estoy al frente de Plaza Norte, en Independencia, a una cuadra de la avenida Tupac Amaru. A una cuadra, está acá Plaza Norte, el aposento alto y estoy hacia el frente. A una cuadra de la avenida Tupac Amaru. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
Dora, igualmente, mil gracias. Miren, entonces acá tengo ya mis dos piernitas hechas. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer nuestra lazada para separar, que tenemos que separarle nuestros talones. Vamos a sacar el talón a nuestros Papá Noel. Cris, ¿cómo estás? Dora, mil gracias. Elena, gracias, saludos para Argentina. Mil gracias a toda la gente linda de Argentina que se está conectando. Buenas noches, Gladys. Lady, un fuerte abrazo. Dorita. Vamos, chicas, seguir compartiendo. No quiero bajar, no quiero bajar. Vamos, vamos. No se olvide que, chicas, que estamos haciendo este Papá Noel. Primero estamos haciendo ahí acá. Voy a hacer sus huequitos, preparándole su piernita de sus piecitos. El molde de este proyecto, la persona que deseen, está en 15 soles o 5 dólares. Acá ya le estoy dando la clase virtual completamente gratis. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que estamos acá, vamos a agarrar 4 deditos de la final, 4 deditos para doblar y para ponerle la parte de atrás. Volteamos así y le vamos a poner los alfileres. La parte de acá atrás, ahí. Y de la parte de acá, justamente donde está el punto de quiebre, ¿ok? Ahí. Si lo abro, se dan cuenta, así tengo mis alfileres, ¿ok? Entonces, vamos a doblar bien. Ahí está. Agarro ahí bien. ¿Cómo estás, Lorenita? ¿Cómo estás? Mil gracias, mil gracias. No le sale el contenido. ¿Cómo no te sale el contenido, María? Sí está, sí está. ¿Cómo comprar en su tienda? También hacemos delivery, no te preocupes. A la vez también puedes comprarlo y puedes venir acá a la tienda a recogerlo. Pero eso sí, chicas, mis puertas están cerradas. Solamente entrego en la puerta. No hay ingreso por todo esto de tema de la coyuntura que estamos pasando. Pero sí, o sea, yo sigo acá trabajando, igual sigo vendiendo material, sigo atendiéndolas. Viene, le doy reparto a domicilio, reparto a provincias, a excepción que por el momento todavía no tenemos envío al extranjero, pero sí hemos hecho envíos al extranjero, pero por el momento todavía no, porque está cerradas las fronteras, ¿sí? Entonces, vamos, chicas, empezamos desde la planta del piecito. Vamos a empezar, hacemos un atraque, siempre agarrando tela y napa. El hilo que utilizo es hilo de atraque grueso, 2 veces, ¿ya? ¿Cómo estás, Astrid? Un fuerte abrazo para Colombia. Entonces, una vez que estamos acá en la planta, vamos a irnos de frente, ingresamos y nos vamos hacia el otro lado. Miren, chicas, cómo es. ¿Me lo pueden ver? Ahí está. Solamente voy a hacer el atraque acá. Esta es la primera. 5 milímetros al costado y regreso. ¿Ok? Voy 1, 2 vueltas. Sí, María, está cerquísima. Yo estoy en Independencia. Yo estoy prácticamente en Plaza Norte. Estoy súper cerca. Y ahí jalamos. 1. Separamos y nos vamos en diagonal. Mira cómo estoy yendo. De acá me estoy yendo al diagonal. Hacia el otro extremo. 1. 5 milímetros al costado. Ahí. Y hacemos lo mismo. 1, 2. 1. Completo. 2. Son 2 vueltas completas y jalo. Pero yo no puedo terminar acá. Yo tengo que terminar en la planta. Donde empecé, ahí tengo que terminar. Acá. En la planta para que el nudito que voy a hacer o el atraque que voy a hacer no se vea feo. ¿Qué hago? Doy 2 vueltas. Gracias, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mil gracias. Y a seguir compartiendo, chicas. Vamos, vamos, vamos. Que se puede llegar mucho más. Un fuerte abrazo para ti, Dora. Entonces, estoy en la parte de acá y vamos en diagonal y lo perdemos. ¿Ok? Ya tengo una piernita. Acá ya está mi talón. Si se dan cuenta, chicas, yo no he cogido nada y está limpio. Solamente he hecho el atraque acá. Pero tienen que hacerlo de esta forma así. ¿Ya? Así lo tienen que hacer. Y ahí queda así. Mi piecito va a quedar ahí.
Ya tengo una piernita. Ahora vamos con la otra. Voy a volver a repetirles para que se les quede bien grabado. ¿Qué separación tiene el ingreso? Ah, ya. A ver, les repito de vuelta. Parte de abajo, 4 dedos. De los 4 dedos vamos a voltear. Así, doblamos. Volteo. Mi planta de mi pie mirándome. Doblo. Cojo bien ahí. Simplemente de donde va a descargar, donde va a ir justamente la vueltita para abajo, es ahí donde le pongo un dedo encima y es donde le voy a colocar mis 2 alfileres. Más o menos la separación de alfiler a alfiler son 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí está mi separación. Y de acá también igualito, justamente donde va a perderse, donde va a voltear, igualito es la separación de 2 alfileres. O sea, yo tengo esto. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Entonces, doblo. Lo tengo ahí bien asegurado. Y primero voy a hacer mi atraque. El atraque lo voy a hacer en la parte de la planta. Doble atraque. Agarrando siempre. Tela y napa. ¿Cómo estás, Gratia? Un fuerte abrazo. Mil gracias. Tela y napa, chicas. Y nos vamos de frente al de acá. O sea, hacemos 1, 2 vueltas, jalo. Me voy en diagonal. 1, 2 vueltas y jalo. ¿Cómo estás, Marcelo? Un fuerte abrazo. Gracias. ¿Cómo estás ahí ahora sí, María Antonieta? Un fuerte abrazo para ti, amiga. Mil gracias. Mil gracias por estar acompañándome ahorita y un fuerte abrazo para ti. Tengo una vuelta. Y jalo. Acuérdense que en la segunda vuelta siempre jalo, chicas. Diagonal. Al siguiente alfiler. Gracias, mil gracias, María Zambrano. Llego acá. Jalo. 5 milímetros al costado. Y vuelvo a ir al otro lado. Se lo estoy haciendo bien despacito, chicas, para que lo sepan hacer. ¿Ya? 1, 2. Y jalo. ¿Ya? Acuérdense que en la segunda siempre jale, no en la primera, en la segunda. Vamos a asegurar ahora mi puntada. Ahí. ¿En dónde? En la planta del pie. ¿Por qué? Porque si lo voy a hacer en la parte de arriba se va a ver feo. Tiene que quedar siempre bien prolijo y bien limpio su trabajo. Gracias, mil gracias para ustedes, chicas. De verdad, todo esto se hace con el cariño y tal cual como los enseño. En lo presencial lo estoy enseñando en lo virtual. Tal cual. Ahí está. Miren cómo me quedó la parte de adelante completamente limpio. Solamente he agarrado la parte de atrás. Y listo. Ahora ya tengo ya mis 2 piernitas. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos con los 2 bracitos. Gracias, mil gracias, Nancy. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Guaral. Mil gracias por seguirnos. Y chicas, vamos a ir compartiendo. Entonces, acá estamos. Acuérdense que los 2 deditos siempre para adentro. Ya saben que dedo por dedo es la separación de 2 puntadas. Cosen hasta acá y de acá le van dedo por dedo. Dedo por dedo. Y pasan al siguiente dedito, ¿ok? Para que simplemente ustedes le hagan un piquete. No le hagan mucho y tiene que tener, miren, cuánto le estoy dejando la tela. ¿Ven? Ahí está. Miren cuánto le estoy dejando, 5 milímetros. Igualito el dedito. No lo corto a ras. Gracias, gracias. Mil gracias, chicas, mil gracias. Ya saben que ahora estamos full viendo qué vamos a darles y qué le vamos a enseñar. Porque va a haber muchos regalos. Muchos regalos va a haber en esta maratón que se viene por la página. Ya saben, la página La Casa de Todos, Artística Oficial. Ya saben que esta vez vamos a estar el día 1 y 2. 1 y 2, chicas. Siempre estén atentas y cámbiense de una vez su logo, cambien el perfil para que ustedes también puedan ingresar a los sorteos, para poner muchos sorteos, muchos tutoriales virtuales. Ya, porque las profesoras también van a regalar tutoriales virtuales, a la vez nosotros también. Y también nuevamente vamos a regalar canastas. Ya, chicas, así que no se pueden perder, no se lo pueden perder. Esta vez yo regalé, aparte de 2 canastas, muy aparte que regalé 10 videos virtuales. Aparte de los moldes. Pero bueno, regalé.
Así que cada una de las chicas vamos regalando. Y esta vez han tenido un montón de regalos. Ha habido bastantes regalos, ¿ah? Mil gracias. No, gracias a ustedes, chicas, de verdad. Solamente a ustedes el apoyo se les pide. Y el compartir. Y que le den like a la página. ¿Sí? ¿Cómo estás, Azucena? Mira, yo voy volteando mi pieza. Esto, la tela es licra, algodón, doble rebote. ¿Dónde la consigues? Acá en Perú. ¿Por qué? Porque solamente las en Perú. Ahorita no hay tela, mejor dicho, yo sí tengo, pero no hay tela en lo que es la fábrica. Se ha terminado. ¿Por qué? Porque no hay hilo. Y el hilo que traen es de China. Gracias, no se preocupen, chicas. Va a haber curso de cara, sí, pero más adelante porque la verdad tengo el tiempo así, bien limitado, bien limitado. ¿Cómo está Sisa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a rellenar dedo por dedo. ¿Cómo voy a rellenar dedito por dedito? Vamos ingresando napa, suelta, poco a poco y me voy a ayudar con una pequeña varilla para empujar hasta arriba. Ese dedito tiene que ser bien, pero bien rellenado. ¿Por qué? Porque si yo voy a rellenar a medias mi dedo, el tema de cómo se va a ver la visión, cuando tú haces ver el muñeco no va a estar tan bonito. Tiene que ser todo el trabajo bien prolijo, bien limpio. Los acabados tienen que ser bien. Y si van a pegar, pero peguen bien. Que no se vea la silicona, que no se vea un mal acabado, porque todo eso llama al ojo. Y lo mínimo nosotros vemos, si tú vas a presentar algo, preséntalo bien. Y encima también que tengas que venderlo y lo vendes, pues, que valga la pena tu trabajo, ¿no? Bien hecho. Gracias, Liliana, mil gracias. Luz Estela, ¿cómo estás? Entonces, vamos rellenando dedito por dedito. Miren cómo voy rellenando. Y no se preocupen, chicas, de empujar, ¿ah? ¿Por qué? Porque aún así usted esté rellenando y empujando, no se va a romper. Aparte, porque utilizo hilo de atraque, ¿ok? Hilo de atraque color piel. Las personas que deseen también los hilos, agujas, telas o lo que deseen, lo tengo, no hay problema. Hasta la napa. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, se me borró porque el problema ha sido mi celular, chicas. Mi celular colapsó. Ese ha sido el problema. Aparte que yo cuando le terminé ese día la transmisión le puse finalizar. De finalizar le puse compartir. Pero simplemente le puse compartir y dejé el celular ahí. La pantalla ya no se puso, no tenía nada. Simplemente se puso en cero, en negro. Y cuando yo voy a revisar para ver si ya compartió, pues se supone que ya siempre se comparte rápido, no había. Ingresé a mi página, no estaba. Entonces, y yo pregunto a las demás chicas, ¿hay? No hay. Uy, ya no estaba el video ya. Te debía haber yo estado viéndolo y aparte que ya mi celular ya. Tuve que irme al día siguiente como loca a buscar celular porque de hecho que estoy transmitiendo. Muy aparte de la señal, pero este de acá es nuevecito. Es nuevecito. Recién, este es su primera transmisión para él. Su primera. No, ayer ha sido su primera porque ayer salí por Marco. ¿No? Ayer ha sido su primera transmisión de la segunda. ¿Cómo está, señora Carmen? Un fuerte abrazo. ¿Dónde lo compras? ¿Dónde compras ingresa a mi WhatsApp y ahí te doy todos los detalles donde puedes comprar los accesorios y lo demás. Y los catálogos pedilo por interno. Así vamos llenando la manito. Acuérdense, chicas, todo es suelto. ¿Cuál es el secreto de los dedos? Como les digo, chicas, para que los dedos queden completamente perfectos así, ¿qué van a hacer? De cada costura llegan hasta el dedito y de acá a acá, de la separación de acá en esta separación, ya, tiene que ser 2 puntadas, ¿ok? 2 puntadas. ¿Qué tela puedes utilizar? Solamente este de acá es licra algodón, creo que también cada uno de sus países es poliamida, si no me equivoco. Que también la pueden utilizar, chicas, la poliamida. Gracias, mil gracias, Blanca. ¿Cómo estás, Rosita? Un fuerte abrazo para ti. Entonces, vamos ahí y vamos siguiendo rellenando. Tiene que estar bien relleno. Vamos, chicas, a seguir compartiendo. Vamos. Y las que compartieron, vuelvan a compartir. Porque miren, estoy bajando. Todo es cosido con máquina. ¿Cómo estás, Patti? Un fuerte abrazo.
Sí, acabo de estrenar. De estrenar. Estoy estrenando celular nuevo. Ahí está. Así. Esta es la forma. Y el otro lo tengo, prende, sí, pero ya no es con la misma velocidad porque se lajea. Ya, simplemente lo tengo ahí como para verme. Bueno, tenía que comprar otro chip, pues bueno, vea que tengo dos que podemos hacer. Entonces, miren, dense cuenta cómo voy rellenando dedito por dedito y empujo hasta el fondo. Bien durito. ¿Cómo estás, Dora? Luz, un fuerte abrazo. Sí, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Sin celular no somos nada, chicas. Sin computadora no somos nada. Todo es el tema ahí. Con el celular lo mínimo. Si no, no me puedo contactar con todas ustedes, chicas. Y ya no haría virtuales. Gracias, Karina. Un fuerte abrazo para ti. Vamos, chicas, a seguir compartiendo. Inés, ¿cómo estás? Marcela, mil gracias, chicas, y buenas noches a las personas que recién se están conectando, que veo que muchas chicas se están recién conectando. Las personas que no me conocen, me llamo Yulisa Ranilla de Crearte Magier. Ah, ya, lo que pasa es que cuando se quedan con distribuidor de contenido tienen que ser las compartidas, puedo decir, tú ingresas en esta, hiciste una primera compartida, ¿no? Ya, vas a seguir en la otra y sigue compartiendo varias veces y así vas a tener y automáticamente te va a dar Facebook tu distribuidor de contenido. No te preocupes porque así a todos le dan su distribuidor de contenido. O si no, así como a María Auxiliadora Gutiérrez, que dice fan destacado. ¿Qué significa? Que ella es fan destacada y que está siempre en todas las transmisiones. Igualito como Edna, ahí está. También Edna es fan destacado. Sí, Karina, en estos tiempos es súper importante tener un celular y estar súper conectada porque no hay de otra. Ah, sí, vendo muñecos. La persona que deseen los muñecos hechos, sí vendo los muñecos hechos, chicas. Pero con anticipación, porfa. Porque sí tengo muñecos hechos. Las personas que adquieren o desean, sobre todo, bueno, a mí más me compran duendes, de verdad. Más son duendes. ¿Por qué? Porque lo ven como cábalas, ven como el tema de los negocios, y entonces los duendes es lo que trae, ¿no? El tema de las cábalas y de que son productores, porque acuérdense que los duendes son elementales. Entonces es lo que te trae más negocio, más trabajo, las personas que tienen los duendes o las personas que hacemos los duendes. Así que, chicas, cuando ustedes quieran hacer sus duendes, háganlo con una energía positiva, tranquilas y de noche. Bueno, yo los hago en sí de noche. De amanecida cuando comienzo a crear. Y cada duende, primer duende que ustedes hagan, quédense con su duende, no lo regalen, no lo vendan. El primer duende. El resto regalen lo que quieran. ¿Ok? Esa es la cábala. La tela que estoy utilizando para el cuerpo de este Papá Noel, miren cómo estoy llenando, chicas, ¿ah? Miren cómo estoy llenando. La tela que utilizo se llama licra algodón doble rebote. Licra algodón doble rebote color piel. ¿Ok? Sigan preguntando. Yo estoy viendo a las chicas para hacer y darles las respuestas que ustedes deseen. ¿Cómo estás, Jenny? Mil gracias, Jenny. Tú ya estás como fan destacado, Jenny. Gracias, amiga. ¿Cómo estás, Dianita? Katia, recién están entrando las chicas. Leslie, vamos, chicas, vamos a seguir compartiendo. Liliana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, a toda la gente linda de Bolivia. Mil gracias. Rocío, ¿cómo se llama mi página? Esta es mi página. Crearte Magier, esta es mi página, justamente donde estoy transmitiendo. Y denle like. Like a la página. Sí, tú tienes todos los modelos. ¿Cómo estás, Francisco? Un fuerte abrazo. Buenas tardes, Alma. ¿Cómo estás? Isa, mil gracias. Compartan, chicas, con sus amigos para que todo este tutorial siempre le llegue a más gente y puedan ver y de pasada se vayan relajando un ratito y olvidando de tanto estrés. Entonces, chicas, ya tenemos nuestra manito hecha. ¿Qué hacemos? Con la tijera, a la tijera que utilizo por si acaso es acerada y de marca mundial. ¿Ok? Tiene la punta y cortamos. Gracias, Katia, mil gracias. No has podido compartir. Si pueden compartir, chicas. Ahorita les explico más. Ustedes, ¿qué hago? Corto hasta un dedito. En la otra manito igualito. Corto.
No, gracias Ivonne, gracias, mil gracias. Y yo sé que van ahí a estar conectados, así como Artístico Oficial. Tenemos muy buenos expositores porque es una página de artes mixtas, ¿ok? De diferentes técnicas, pero lo que tenemos, lo tenemos. ¿Para qué le corto? Yo corto, ¿para qué? Para ingresar el alambre. Acá tengo un alambre. El alambre que utilizo para el brazo es alambre galvanizado número 16. ¿Ok? Y simplemente, si yo no le ingreso, no le corto al bracito la napa, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo ingreso el alambre, va a ser difícil y voy a malograr todo lo que está internamente. Es por eso que yo lo corto. Ahora, ven, he ingresado el alambre. Le busco el camino solito ingresado hasta el último dedito. No me ha malogrado lo que he rellenado. ¿Qué dice? Déjanos. Sí, el primer duende yo se lo regalé, chicas. Está en mi página de YouTube y se llama Lucas. Ingresen ahí y los moldes los encuentran en mi página. Ahí están los moldes. Yo ya les regalé el molde. Y lo encuentran ahí el tutorial virtual en mi página de YouTube con mi mismo nombre. Así lo buscan en YouTube, igualito, si no está en mi cara, pero ahí sí está la marca y es la misma y ya está ya el tutorial virtual gratuito y el molde lo encuentran en mi página de Facebook. Por eso, chicas, les digo, comiencen y denle like a la página y automáticamente van a, apenas yo salgo, publico algo, les va a aparecer a ustedes en su Facebook como notificaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? He doblado mi alambre, ingreso y voy a cerrar. Acá tenemos los dos pasos, acá se lo voy a dar los dos pasos. Cerramos, simplemente hacemos una costura sencilla uniendo ambos lados de las telitas. ¿Cómo estás, María? Un fuerte abrazo. ¿Cuánto mide el alambre? El alambre es de 10, miren. El alambre es galvanizado número 16 y mide 20 centímetros. 20 centímetros mide el alambre. Ya está completamente interno y está en el dedito. Sí, mi voz se va. Vamos, chicas, sigan preguntando y sigan compartiendo. Ya vamos subiendo. Gracias, un fuerte abrazo para ti, Virginia. Mil gracias para compartir. Miren, yo utilizo acá mi alambre, que voy a cortar más alambre porque me falta para un bracito. Y simplemente corto. Bueno, en sí yo ya lo tengo al ojo, chicas. Ya al ojo yo corto. Pero en sí para ustedes el alambre mide 20 centímetros. ¿Qué hago con mi alambre? Acá está. Voy a ingresar, ya corté. Y solamente ingreso el alambre, ¿ves? Y no tengo ningún problema. Igual, yo siempre corto tanto para poner las varillas. Ya van a ver cómo voy a armar y cuando le coloco el alambre, ¿ok? Simplemente corto el excedente, me pasé, doblo, empujo, ingreso, ya está. Eso es todo, chicas. Ahorita estamos acá cerrando, voy a cerrar acá, así. Es una cerrada simple, ya. Igual voy a hacer el otro bracito y de ahí vamos a hacer la separación. ¿Qué hacemos la separación? Del brazo con la manito. ¿Ya? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, Mónica. Mil gracias por estar acá en nuestra transmisión. Entonces, se los voy a hacer 2 veces, ya que tenemos 2 bracitos para que lo tengan bien aprendido. Arriba, dedo pulgar, abajo, acá. Van a ver la separación. Acá, manito y brazo. Entonces, acá. Vamos a asegurar primero mi puntada. Ingresamos. Ahí. ¿Ok? Un fuerte abrazo para ti, Carmen, Tacahuano, Chile. Mil gracias. ¿Por qué se perdió el otro video? Porque mi teléfono se colapsó. Por eso se perdió. Este es nuevo equipo, chicas. Entonces, una vez que estoy acá arriba, ¿qué hago? Salgo y voy a dar lazada toda. Miren cómo estoy dando lazada completamente, ingreso de nuevo y salgo por abajo. ¿Ok? Y eso es todo, chicas. ¿Y acá qué hago? Una vez que estoy acá, jalo. Y ya está. ¿Cómo estás, Mari? Un fuerte abrazo. Y voy a hacer de vuelta el atraque agarrando tela y napa.
2 vueltas mi atraque para que mi hilo no se retroceda. Jalo. Vuelvo a hacer lo mismo. 2 vueltas el atraque, mira cómo estoy haciendo y jalo. Y ya está. Listo. Jalo y pierdo. Ya tengo mi manito. Otra vuelta. ¿Cómo estás? Gracias, Gloria. Un fuerte abrazo para ti. Mil gracias. Un fuerte abrazo para todas las chicas de Chile y Arica. Se les extraña, chicas. De verdad. Estoy esperando ya que pase todo eso para irme un rato a Chile. Vamos acá. Abajo de nuevo. Acuérdense, chicas, para ir a separar bracito y manito. Gracias, Amanda. Un fuerte abrazo a Argentina. Mil gracias, chicas, por estar conmigo. Mil gracias, Olga. Un fuerte abrazo. Entré de acá. Arriba. ¿Qué más hago? Vuelta entera. Miren cómo estoy haciendo vuelta completa. Ingreso y salgo por el mismo lugar donde entré. Ahí está. Simplemente, ¿qué hago? Jalo. Y aseguro. Ahí está. Gracias, Mónica. De verdad, mil gracias, chicas, a todas ustedes. Y como yo siempre les digo, nosotros creamos para ustedes y por ustedes. Así tienen algo que hacer en casa, algo que puedan emprender también. No se olviden, chicas, que ustedes pueden emprender y ser su propio jefe. Eso es lo que nosotros buscamos, que sean su propio jefe. ¿Cómo estás, Luzmila? ¿Cómo estás, Patico? Un fuerte abrazo para ti. Rocío, mil gracias. Constanza, gracias. Gracias, Tere. Saludos para Ecuador. Luisa, ¿cómo estás? Entonces, una vez que hemos hecho esto, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué me falta? A ver, ¿dónde está acá mi? Se me escondió mi rubor. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rubor? Acá está mi rubor. Disculpen. Acá está mi rubor. El proyecto, ¿cómo está? Acá están, chicas, el proyecto. Estamos haciendo el Papá Noel. Recién hemos empezado, chicas. Por si acaso este video sí se va a quedar bien grabado. Porque eso me voy a verlo hasta terminar la transmisión. Y acá con el reno. Hoy día vamos a tratar de avanzar lo máximo. Y mañana lo terminamos a esta misma hora. ¿Ok, chicas? A esta misma hora vamos a terminar el proyecto. Las personas que deseen los moldes lo pueden adquirir. Si están acá en Perú, a 15 soles. Y si están en el extranjero, 5 dólares. ¿Ok? Si desean kits, también lo pueden pedir. Pero los kits ahorita ya han hecho los pedidos. Las personas que han hecho pedidos, estoy entregando pedidos hasta el día sábado. De ahí automáticamente todas las personas que están pidiendo ahorita ya viene para la próxima semana y se entregan el día jueves. Solamente hay 2 días de pedido, entrega jueves y sábado, ya que hay pedidos también que son provincias y de verdad que el tiempo me tiene apretada. Aparte que tengo que crear un nuevo proyecto para ustedes para la feria que vamos a tener el 1 y el 2, que es la maratón de muñequería, pero por la página artística oficial. Buenas tardes, ¿cómo estás, Elizabeth? Mil gracias. Entonces, vamos, chicas. ¿Qué hacemos? Una vez que hemos hecho esto, con mi motita, vamos a frotar todo su contorno. ¿Para qué? Para darle luminosidad, para que no se vea tan pálido la manitos. Y para que se vea bonito, le ponemos todo. Lo que yo utilizo, ¿qué es? Es esto, es rubor. Simple, lo más barato que venda, es lo que utilizo. Gracias, Nuri. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Antofagasta. Mil gracias. Sí. Ay, mil gracias, Nuri. De verdad, mil gracias. De verdad que yo cada vez que viajo conozco a tanta gente linda, a tantos sitios. Y de verdad que me abren la puerta de su casa. Mil gracias a todas mis anfitrionas que me quedo en sus casas en cada país que voy. De verdad, mil gracias de todo corazón. Y me brindan un calor de hogar. De verdad. Ahí está. Ahí vamos pintando. Ahí tienen las manitos. Gracias, María. Mil gracias. Vamos por acá. Simplemente lo que utilizo. Este es un pañuelo en sí. Ya solamente que está ya bien viejito porque lo utilizo para echarle a todo el contorno de mis manitos. Y para darle este pequeño sombreado. ¿Por qué no utilizo pintura? ¿Por qué? Una, que ustedes son ponte que yo fuera también principiante, ¿ya? Y si yo voy a agarrar y voy a humedecer la pieza, voy a utilizar mi ponceador, voy a cargar mi pincel y voy a hacer esto,
y si lo mancho de más va a quedar ya malograda la pieza. Entonces no, yo ya me acostumbré a hacer esto, en pintarlo y sombrearlo mediante los rubores, y además queda lindo, el sombreado queda lindo. Acá tengo mi manito, ya está doblado, ahora sí lo puedo doblar y ahí está su dedito bien puesto. Ahí está un bracito, tenemos otro bracito y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cabeza. Vamos a hacer la cabeza para que puedan verlo. Gracias. Sí, de verdad que sí, la gran mayoría de personas a esto de en sí les sirven como terapia, chicas. Miren, yo voy a hacer acá la cabeza del Papá Noel y la cabeza del reno, ¿ok? Entonces, de la de Papá Noel, yo no voy a cortar acá arriba, chicas, porque acuérdense que el Papá Noel está pelado. Ya tiene pelado, está pelado el hombre. Entonces no le vamos a cortar arriba porque se le va a ver su tajo. Entonces tenemos que cortarle la parte de acá. Los moldes para el extranjero están en $5, chicas. $5, súper barato. Súper, 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 súper barato. Entonces, vamos acá. Ya está. Entonces, de que estamos acá, voy a cortar en la parte de acá. A darle un cortecito. Y ahí está. Miren, acá está, ahí está. Así he cortado. ¿Ok? Igualito, ¿qué hago acá? Acá voy a cortar para mi renito, igual. Arriba no, porque acuérdense que van ahí los cachitos. Y si le voy a hacer el tajo arriba, se le va a ver al momento que le voy a colocar los cachitos. ¿Ok? Listo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a voltear. Vamos a voltear para empezar a rellenar. ¿Qué aguja? Bueno, las agujas que yo utilizo es aguja soft. Esto de acá vienen en paquete. Y esta mide 12 centímetros. Y esas son las que utilizo. Gracias, Luisa, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Mari. Entonces, ¿qué vamos a empezar a rellenar? Acuérdense, chicas, para rellenar, cachete, cachete. ¿Cómo estás, Benita? Mil gracias. ¿Cómo estás? Mil gracias, Benita. Entonces, vamos a empezar a rellenar. Suelto, tal cual. Primera proporción. A la mitad del cachete, lo mismo agarro para el otro. Entonces, así. Vamos a empezar al costado. ¿Cómo estás, Marcel? Los moldes están en 15 soles, chicas. Ustedes el tutorial virtual se lo estoy regalando y ahí lo tiene porque va a estar subido en mi página. Ya ahí lo van a poder ver repetitivamente como ustedes deseen. No hay ningún problema en eso. Y los moldes lo pueden adquirir mediante mi WhatsApp. ¿Ok? Ahí lo van a poder adquirir. Ahí está. Cachete, cachete. Vamos arriba. Para Colombia sería $5. La vez pasada me dijo una de las chicas cuánto era el peso, pero bueno, de verdad que el peso colombiano, no le tomé. ¿Con qué tela? Mira, a ver, si no tiene licra de algodón como yo, no, ahorita de esta licra también es licra de algodón, pero en color camello y se me ha agotado, ya no hay y todavía hasta que dice que van a vivir, oh, Dios mío, está bien lejos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden agarrar y cambiarlo con polar. No, con micropolar, porque con el polar es más grueso y no van a poder faccionar. Voy a tratar de hacer un reno, pero con polar para que vean la diferencia y cómo se rellena. Aparte, tendría que yo aumentarle 1 centímetro más al cachete, porque acuérdense que no se estira demasiado. Ahí está. Vamos acá. Vamos al otro costado. Sí, vendo los moldes. Lo que es el polar y el micropolar sí tengo, pero yo más, como le digo, chicos, utilizo micropolar. Micropolar tengo todos los colores, tengo de todas las gamas, azul, blanco, negro, todas las gamas las tengo. Ya, así que lo pueden hacer y pueden adquirir. Ahí está, Ninfa ya está ayudando. Para Colombia son 15.000 pesos. Son 17.000. Mari, no sé, ya ustedes el tipo de cambio, no sé cuánto estará ahorita. Miren cómo voy rellenando. Cachete, cachete y arriba. Y hacia adelante, ¿ok? No, tampoco no le pueden rellenar demasiado porque si ustedes lo rellenan por rellenar, esto se hace una pelota y no van a poder fraccionar bien. Y no va a tener esa misma proporción y forma la cabeza. Entonces tienen que ser cachete, cachete y arriba.
En todos los muñecos es así. Y en los duendes la diferencia sí que se tiene que primero rellenar la nariz en los duendes. Pero hay formas que tienen que rellenar. Tampoco no es por rellenar, chicas. ¿Ah? Así que vayan viendo cómo voy rellenando. ¿Cómo estás, Asjabari? Asjabari, sí. ¿Cómo estás, Jabarí? Sí, entre 15.000 o 5.000 pesos colombianos, pero creo que para usted también va a ser más factible cambiarlo de soles a pesos colombianos. O sea, 15 soles y ahí lo cambian a pesos colombianos. Ahí, vamos ahí. ¿Cómo estás, Eliana? Un fuerte abrazo para ti. Gracias, mil gracias y un gran saludo para toda la gente linda de Chile. Ahí está. Miren cómo voy rellenando, chicas. Cómo me quedó prolija la cara. No tiene nada de bolitas. Está completamente lisa. Y atrás está así. No está tan rellenada. Un poquito más y la cerramos. Y cuando cerramos la cabeza, la vamos a cerrar, pero solamente en forma de malla. No ajuntando esta de acá no. Porque distorsiono y la parte de adelante se jala. ¿Y qué es lo que hago? Yo solamente estoy hacia arriba, hacia los costados y voy a rellenar en forma de malla, ¿ok? Gracias, vamos chicas a seguir compartiendo. Judith, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, Judith. Mil gracias, amiga, por estar acá acompañándonos. Entonces, vamos a hacer solamente la malla y vamos ingresando. ¿Cómo está Luzmila? Mil gracias, Luzmila. Raquel, ¿cómo estás? Gracias, chicas. La persona que recién se están conectando, estamos haciendo este bello Papá Noel. Acá está. Si desean los kits, también hay kits. Si desean muñecos hechos, también vendo los muñecos hechos, chicas. Pero eso sí, denme tiempo, por favor. Porque sí, también vendo muñecos hechos. ¿Ya? La persona que desean adquirir, sobre todo los duendes que lo quieren adquirir, también los vendo hechos. Aunque ahora todas las chicas la ven por cábala los duendes. Mínimo 7 duendes. ¿Cómo estás, Judy? Mínimo 100, le cuento, chicas. Mínimo son 7 duendes que piden al año. Para que todo el año, y bueno, y más se venden en enero. Para que haya full proyectos, dinero, trabajo, salud, amor en todo el año. ¿Cómo estás, Blanca? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bogotá, Colombia. Mil gracias por haberme acompañado y por estar acá conmigo. Pero sí, chicas, vamos a empezar a compartir. Estamos 308, muy poquito. Ahí está. Vamos, chicas, para seguir todo subiendo. Entonces, voy a rellenar igual la cabeza del reno. Es el mismo tema, ¿ya? Lo mismo, pero siempre cuando rellenen es adelante, hacia adelante, cachete, cachete y arriba. ¿Dónde pueden pagar los moldes? Si estás acá en Perú, lo puedes pagar mediante el banco BCP, Interbank, Scotiabank. También puedes hacer las transferencias interbancarias. También lo puedes hacer mediante Plin, Tunki, Yape. O también, bueno, eso es lo que es acá en Perú, ¿no? Si eres el extranjero, ¿dónde puedes pagar los moldes? En Western Union, en MoneyGram, en PayPal. $25 soles no están en 15 soles, amiga. Los moldes que están viendo ustedes en lo que yo cuelgo en las transmisiones, en mi página, y ustedes lo ven en lo que son, están colgados, mejor dicho, los tutoriales virtuales, están en 15 soles los moldes, chicos. Cuando son videos o desean hacer videos ya exclusivos, por decirlo así, lo pueden obtener así como este de acá. Acá tengo una duenda que es un video exclusivo. De esto lo pueden obtener también, pero el video sale ya con su molde, ¿ok? El video sale con su molde y este de acá tiene un precio de 45 soles. Entonces hay diferentes, hay también videos, pues decir la calabaza con la bruja, entonces hay diferentes videos. Claro, ¿cómo se llama? Si va a ser mediante Western Union, claro que tiene que pagarle 5 soles. Ellos cobran que un mínimo de
una mínima comisión, pero ellos sí te cobran comisión. Ahora, lo que también pueden hacer, chicas, las que están en el extranjero también lo pueden pagar por PayPal. Pero, a ver, cuando yo también tengo lo que es el sistema de VisaNet. ¿Qué significa el sistema de VisaNet? Es de que ustedes pueden hacer el pago sin salir de casa. Que ese es el tema, sin salir de casa. Entonces, tanto para Perú y tanto para lo que es al extranjero, pueden pagar con el logo. Siempre cuando yo les mando la notificación o la forma de pago a cada uno en su WhatsApp, dice pago link. ¿Qué significa ese pago link? Que ustedes al darle clic a ese pago link le va a salir una pantalla con mi marca para que ustedes pongan su nombre, para que pongan ustedes también su documento de identidad, el correo que es necesario y el monto. Puede decir, pero esta vez si lo van a hacer el pago por ahí, tiene que ser necesariamente en soles. Puede decir 15.00, que es la forma de los soles. 15.00. Le ponen continuar. Siguen en la siguiente página que va a salir para poner los números de su tarjeta. Pueden ustedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, puede ser Visa, puede ser Mastercard, pero tiene que estar liberado en internet. Ok, ponen el número de tarjeta, le ponen la parte de vencimiento de la tarjeta, le ponen la parte de atrás de los 3 números de la tarjeta y le ponen continuar. No hay problema que ustedes sean pues de Chile, Argentina, Bolivia, de cualquier tipo de moneda, automáticamente el banco por interno hace la conversión. ¿Ya? Y así pueden pagar y me mandan un voucher va a ser un voucher electrónico, le toman captura de pantalla y me lo mandan a mi WhatsApp. Aparte a ustedes en su correo electrónico le va a llegar su voucher ya digital con mi marca, con mi nombre, con mi documento y todo, porque todo está patentado. La marca está completamente patentada y registrada, ¿ok? Yo pago todo lo que son los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La mamanuela también está en el mismo costo. La licra, algodón, todo lo que son los precios de licra, piel y todo se lo doy por interno. Toditito, todos los costos. Pero eso sí, chicas, todo lo que están pidiendo ahorita va a salir hasta prácticamente el día lunes, martes, porque yo ya tengo un montón de pedidos, chicas. Se entregan el día de mañana, es el último día de reparto, porque ya toda la semana hemos estado con bastante chamba. De verdad, mil gracias a todas las personas que confían ciegamente y estoy cumpliendo tal cual el día a cada una les digo. No, el video lo estoy haciendo ahorita. Este video va a quedar completamente grabado, ¿ok? Queda en mi página. La diferencia es que solamente compras el molde, vas a mi página, te revisas y ahí puedes ver el video todas las veces que quieras porque no va a ser borrado. ¿Cuál es la bruja? Esta es la bruja, a ver, chicas. Acá le enseño la bruja, disculpen. Acá está. Ay, ya está. Esta es la bruja. Ay, a ver, ¿quién la quiere ver? Ahí está la bruja. Esta es la bruja. Denle un montón de corazones para que vea la bruja que está en su calabaza. Esta es la carta de la calabaza. Acá lo que es el tema de esto es un video. Sí, es completamente el video, le doy el paso a paso de cómo hacer la calabaza, de cómo hacer el tema del faccionado, de la carita, del jalado, de la parte de la lazada, cómo van poniendo todo el cuerpito, cómo debe de estar las piernas, cómo debe de ser el ensamblaje de las piernas, el tema de la cara faccionada, también le enseño a hacer la cara faccionada, la posición de los brazos y todo, tal cual se los enseño, igual, paso a paso, como debe de ser. Desde el pintado, rellenado, todo, y hasta el armado final. Aquí está. Por ahí se va la bruja. Y así, chicas, así es el tema de cómo se va trabajando. Y por decir, es un curso, ya bueno, acá no podía ponerme a hacer la calabaza y todo el tema es porque realmente sí demora mucho en hacer un video virtual y demora también en hacer el tema de cada partecita. Mil gracias de verdad. Y también así como él tengo pues otra duenda. Arlesa, mira, por favor, hija, pásame otra duenda por ahí que son de tamaño un poco más grande y sí demora bastante tiempo. Sí, pásame un ratito la duenda para que la vean las chicas. Ahí está. Y también tengo la duenda Panchita, si también la desean, también hay. Acá está, voy a decir, esta es la duenda, igual
para de un solo pie. Está completa con su calzón. Está bueno, que sí, ya está con mi marca. Aquí está con mi etiqueta. Y les enseño a hacerlas también igual, ¿no? El tema del fraccionado, del pintado, cómo se le va poniendo el ensamblaje y todo. Y así está también. Tengo los otros duendes. También tengo al duende, el pescador, que ya todo el mundo ha querido verlo, al duende pescador. Y el duende pescador sí tiene su detalle, que está con las nalgas atrás. Este sí es un proyecto más chiquito, ¿no? No tan chiquito, pero así este es el proyecto, de lo cual también les enseño a hacer hasta las pompis. Hasta las pompis lo pueden, les voy a enseñar. Aparte va a salir otro duende, otro duende, otro duende, otro duende. Pero esos son los cursos ya especiales, ¿no? Las personas que ya adquieran los cursos lo pueden hacer ya internamente. Está su popó. Y tienen todos son el tipo de duendes. Ahora, chicas, como les digo, cada vez que hagan una bruja o un duende, pues si estos son los prototipos, se quedan en su lugar, en su casa. El resto pueden ir vendiéndolo. Pues decir, este de acá no es el primero, este es el segundo, pero este se queda acá en mi taller. El primero lo tengo en mi casa. Los duendes primeros están en mi casa. Él se llama Luchito Pescador. ¡Qué tentación!, ¿no, Julia? ¡Qué tentación con los duendes! Sí, no, ahorita tienen carita tierna. Pero yo les digo, chicas, cada vez que ustedes están, a la primera, la otra Panchita, la duenda Panchita, y el duende Panchito lo tengo arriba, pero no le he bajado, no tengo acá otro para poder enseñarles. Y mañana lo voy a bajar para que lo vean, aparte para que vean la otra duenda también, que no les he bajado y bueno, no lo tengo acá, no tengo un segundo prototipo, pero voy a bajar los originales para que lo vean. Bueno, chicas, sigamos. Entonces, vamos rellenando así. Igual vamos a cerrar la parte de acá. Así que ya saben, chicas. Saludos, mil gracias, Evelyn, mil gracias, Ninfa. Gracias, chicas, de verdad. Yo feliz que les encanten mis creaciones. Y aparte de lo que voy a hacer más, tengo que crear esta semana sí o sí para darles su regalito a todas ustedes el día que voy a salir. Ya vamos a poner el horario que me van a dar para lo que es esta maratón de Artística Oficial. Ya saben que Artística Oficial en mi casa, tal cual, con 8 personas más. O sea, sí, somos 8. Somos 8 personas que integramos Artística Oficial, que somos dueños de la página Artística Oficial. ¿Okay? La Artística Oficial es completamente página peruana y tratamos de hacer un gran evento para ustedes, de la mejor calidad de expositores y de profesores. Gracias a ti, mil gracias, Silvana. Entonces, sigamos. ¿Qué hacemos? Triángulo. Ya estamos con la cabecita ahí. Hija, ¿qué horas son, porfis? 8:13. 8:13. 8:13 vamos a hacer lo más rápido, chicas, porque yo tengo que estar en una transmisión. Ya saben que hoy día tenemos a otra persona, otra profesora que va a salir por la página Artística Oficial. No se vayan, quédense conectadas, pasen con ella. Vamos a tener nuestra profesora Norma Armas. ¿De qué? De talleres, de detalles de ensueño. Yo estoy acá ahorita en Crearte Magier y ahí tengo que irme a ver esa transmisión porque tengo que verla a mi amiga que va a salir y tengo que estar monitoreando internamente. ¿Ok, chicas? Para darle el pase para que pueda salir ella. Así que tengo que estar ahí en tras bambalinas, tal cual yo y tal cual todos mis compañeros de Artística Oficial, apoyando a la profesora para que haga su transmisión hoy día a las 9 de la noche. ¿Cómo estás, Mina? ¿Cómo estás, Zoila? Un fuerte abrazo. Mil gracias. Mil gracias, chicas. Y bueno, y todos estamos haciéndolo súper esmerándonos de este gran evento para que ustedes vean toda la calidad de profesoras que tenemos y todas las profesoras que se han puesto la camiseta de Artística Oficial. A todas las profesoras que han visto ya la vez pasada que se han presentado, tanto como Sole González, Silvina Recalde, también hemos tenido a Analía Olmos. Todas esas profesoras ya se pusieron la camisa de Artística Oficial, así que ya son parte de nosotros, parte de la casa, y van a estar también para esta bella maratón sumada con más profesoras. Y por ahí también está la profesora Cristina Armata, que hace bellos duendes, pero en su técnica soft. ¿Cómo estás? Bueno, chicas, sin explayarme, vamos.
tenemos cabecita. Vamos a empezar por la cabeza del Papá Noel. Entonces, vamos a hacer el atraque. ¿Cómo hago? De la mitad para arriba, ¿ok? Vamos a colocar 2 alfileres. En sí, yo ya lo tengo al ojo, pero a ustedes les explico. De la mitad para arriba, ¿ok? Le ponen un dedito y van a colocar los 2 alfileres. Esos 2 alfileres tienen que tener una separación. A ver, por acá. Tienen una separación de 4 centímetros. Vamos a centrar bien. Ahí está. De alfiler a alfiler tiene una separación de 4 centímetros. ¿Cómo estás, Virginia? Un fuerte abrazo para ti y a toda la gente linda de México. ¿Por qué no se vende primer duende? Porque como tú lo haces con mucho cariño, es tu karma y tu energía positiva y es para que se quede contigo. ¿Ya? En tu domicilio te va a traer buena suerte. Los moldes que hice, lo que es en la transmisión, eso, algunos moldes lo he agarrado y le he obsequiado. No, no, estoy hablando del duende, de ese duende. No, de este duende sí no ha sido como se ha obsequiado, lo que ha sido en sorteo ha sido del otro duende en señor Honguito. No, de acá, la persona que deseen adquirir los moldes están igual a 15 soles. Esto sí no ha sido obsequiado. ¿Tú quieres la brujita? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hemos separado, tiene estos 2 alfileres, tienen separado, ya, vamos a hacer acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la separación. ¿Cómo hago la separación? Entonces, marcamos, ya saben, del dedito de la mitad a un dedito para arriba, ponemos los 2 alfileres. Ahí lo pueden ver. Cada alfiler, la separación tiene 4 centímetros. Entonces, voy a agarrar mi hilo, doble atraque, y de acá, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la parte de abajo, de la costura para abajo. Voy a hacer mi atraque, asegurando mi puntada, ahí. ¿Qué voy a hacer de acá abajo? Ya estamos acá abajo, ¿eh? De acá abajo voy a ingresar y voy a salir por mi primer alfiler. ¿Qué voy a hacer? Separar ahí. Voy a separar mi cachetes con la parte de mi ojo. Entonces estamos acá. ¿Qué hacemos acá? Desde acá arriba, lazada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lazada externa. Y nos vamos hacia el otro alfiler. ¿Ok? Pero por afuera, chicas. Miren por afuera. Bello. Ahí está mi amorcito. A compartir. Señor Tabata, ahí está el profe José Tabata. Están todas tus alumnas, chicas. Ahí está. Miren, estamos acá y nos vamos hacia afuera. ¿Qué hacemos? Acuérdense, acá atrás, hacia adelante, por encima, de acá atrás, ¿ok? ¿Y qué hago acá atrás? Acá estoy. Voy a jalar mi dedito, me ayudo y voy a empujar. Y hago esta separación. Agarro, presiono fuerte para que no se retroceda mi hilo, ¿ok? Y voy a asegurar mi puntada, haciéndole doble atraque. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Vamos, chicas, a seguir compartiendo. Vamos, para que pueda llegar este tutorial virtual a más personas y pueda dejar el estrés, porque se puedan estar viendo algo productivo que a la vez también pueden ayudarle en aprender y también en producir para ustedes mismas. Sí, Patti, el señor Tabata está rubio. Yo estoy practicando en su cabeza. Ay, me va a matar. Ya está rubio, ya se está aburrido. Me dice, no, ya no quiere estar platinado. Gracias. Entonces, mira, ¿qué hemos hecho acá? Hemos separado los ojitos y la parte de arriba. Y de acá voy a asegurarme y me voy hacia adentro y pierdo mi hilo. Esto es lo que voy a hacer. Ya tengo los ojitos. Acá ya está. ¿Cómo estás, Norma? Un fuerte abrazo, Norma. Viviana, mil gracias. Compartido 6 veces. Perfecto. Entonces, una vez que lo hemos separado, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que necesito? Es hacer el O. ¿Cómo necesitamos hacer el O? Acuérdense que el Papá Noel, disculpa, Papá Noel tiene, acá está, su O.
este puntito. ¿Cómo le vamos a hacer el puntito? ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás? Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a hacerle puntito? Si ustedes se fijan, van a la mitad y primero hacen esto. Miren, de la mitad, van por acá y empujan ahí. ¿Ahí le parece? No. Más abajo, ahí parece y empujan. Sí. Eso es lo que tienen que ver ustedes a la hora que van a hacer un tipo de facción. Primero tienen que verlo dónde van a hacer. Van, bajan, ponen ahí arriba, muy abajo, ahí. Ahí está. Ese es el punto. Entonces ahí es donde vamos a marcar. Ok. Vamos a marcar nuestro alfiler donde vamos a hacer nuestra puntada. ¿Y cómo hacer la puntada? De la parte de arriba. Miren, chicas, lo que estoy haciendo. De la parte de arriba voy a volver a ingresar mi puntada agarrando tela y napa. Ok. Ingreso y me voy hacia la parte de acá abajo. Se ve muy blanco, mucha luz. Lo que pasa es que tengo acá el fluorescente. Ahí arriba tengo el fluorescente mío. Entonces acá tenemos en el medio 5 milímetros. Ahí está. 5 milímetros y me voy acá arriba. Y de acá empujo y jalo. Ok. Ahí aseguro mi puntada. Y vamos a asegurar ahí doble puntada. Jalo, ingreso y pierdo. Ahí está mi puntito, está mío. Ya está. ¿Cómo estás, Marixa? Un fuerte abrazo para ti. Mil gracias por llegar. No, gracias, mil gracias a ustedes, chicas. De verdad, todo esto se hace con mucho cariño y respeto a todas ustedes. Tal cual como les digo, y siempre lo voy a repetir. Yo enseño tal cual como a mí me hubieran gustado que me enseñen. Y como yo enseño a mis alumnas en la forma presencial. Tal cual les enseño en forma presencial. Igual. Ya saben, las chicas que están ahí y me conocen, es la misma forma. Acá está. Gracias. Gracias, Vane. Saludos, Nancy. Mil gracias, Nancy, por estar con nosotros. Ya saben, chicas, las personas que recién me están conociendo, me llamo Yulisa Ranilla de Crearte Magier. Y estamos en mi página. Pueden encontrarme en YouTube, en Facebook y en Instagram. Pueden ingresar y dar like a la página para que le puedan llegar las notificaciones. ¿Para qué le llegan las notificaciones? Para cada vez que yo me voy a presentar o voy a hacer un video en vivo o en todo caso digo una propaganda o una promoción, gracias, y puedan ver todo lo que estamos haciendo. En esta oportunidad estoy haciendo este lindo Papá Noel con su reno. Esta vez estamos tratando de avanzar lo máximo para que puedan verlos ustedes, chicas. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que estamos acá, voy a hacer, ya hemos terminado la cabecita. Ahora le voy a empezar a cómo vamos a pintarlo. Vamos a hacer la cabeza del reno. Es lo mismo, pero más chiquito. Vamos a poner nuestros alfileres acá, ya saben, de la mitad, con un dedito más arriba, donde va a ir los alfileres y donde van a estar los ojitos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Un fuerte abrazo para todas las chicas de Chile que ya se están conectando. Chinita, ¿cómo está, China Science? Entonces, acá, ¿cuánto es la separación de los ojitos? Para ustedes, chicas, hay que estar bien en el medio. La separación de los ojitos es de 3 centímetros, ¿ok? De 3 centímetros, ahí está. 3 centímetros, ¿sí? Gracias Norma, mil gracias por compartir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo, de vuelta, atrás. Punto de atrás, aseguramos. Vamos atrás primero, aseguramos, ingresamos y salimos por nuestro primer alfiler. Este es nuestro primer alfiler, que sería la parte de nuestro ojito, donde van a ir apoyados los ojitos. Por encima, vamos acá y nos vamos a la parte de atrás, ¿ok? Así. Ahí y acá. Estoy acá abajo, que agarro con mi dedito
empujo hacia abajo y jalo. Aseguro ahí mi puntada para que no se retrocede el hilo. 2 lazadas. Gracias, Elizabeth, un fuerte abrazo. ¿Qué tela es la carita del reno? La tela también que utilizo para el reno es licra, algodón, doble reboto, pero de color camello. Gracias, Alejandra, mil gracias, un fuerte abrazo para Argentina. Entonces, yo he terminado así, ¿ven? Ya está mi carita, ya está acá mi hilito. Entonces, ¿qué hago? Donde tiene mi reno tiene 2 mofletes. Entonces, me voy de la parte de atrás, vuelvo a un costadito y vuelvo a hacer un atraque pequeño ahí, con tela y napa. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ingresar, pero voy a irme a la parte de acá arriba, de la parte de arriba, pero a la mitad, pero por encima del hilo. ¿Ok? Por encima del hilo, entonces, para hacer mi lazada y mi separación de mis 2 mofletes. Ahí estoy saliendo, miren chicas. Entonces, de acá, ¿qué hago? Lazada externa. ¿Ok? Lazada externa. Ingreso. A ver acá. Vamos por acá. Y jalo. Igual, una. Vamos a ingresar por la segunda. 2. Jalo. Ya está. Y voy a dar mi atraque. Igual asegurando mi puntada. Agarrando fuerte tela y napa. Tela y napa, chicas. Ahí está. Separado. Gracias. Y de acá, ¿qué voy a hacer? Si se dan cuenta, tiene 2 hoyitos, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar. Costado. Costado. Más o menos es un centímetro de donde está la costura para acá al costado. Igual al otro lado, para hacerle sus hoyitos. De donde estoy acá abajo, me voy en diagonal para donde está mi hoyito. Primero, saco mi alfiler. Y de acá simplemente voy a agarrar 5 milímetros y me voy a ir en diagonal hacia el otro extremo. Para mi otro hoyito que está acá. El reno se puede hacer en tela beluga. ¿Cuál es la tela? Velur. Ah, no, velur no. Velur no, porque no te va a dejar faccionar. De acá me vuelvo a ingresar y me voy hacia atrás. ¿Ya? Y ahí es donde voy a jalar. ¿Ok? Y acá atrás voy a agarrar ahí. Y voy a jalar. Una tela. Ya está. Y listo. Cortamos. Ya está. Vamos acá y acá. Listo. Entonces ahora voy a agarrar mi rubor. Ya está. Saben que todos los trabajos que yo les doy es súper explicados, bien hechos, como debe de ser. ¿Cómo estás? Navenka, disculpa. Anali, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Edna, mil gracias. Entonces vamos poniendo rubor. ¿Ok, chicas? Ya saben que así como ustedes, este es nuestro trabajo, de lo cual nos gusta hacer nuestro trabajo y damos todas las enseñanzas como debe de ser. Tal cual, porque esto es nuestro trabajo. Nosotros vivimos de nuestro arte. Tal cual también enseñamos a ustedes, pero nosotros vivimos de nuestro arte. De verdad, mil gracias. Y ya que nosotros esta vez estamos dando las transmisiones virtuales completamente gratuitas. Gracias, Patricia. Un fuerte abrazo para ti. Miren cómo vamos llenando. Vamos echándole completamente el rubor a nuestro Papá Noel. Y la parte de acá le voy poniendo su O. Ahí está. Ahí se puede ver. Y ahí también lo pueden ver. Ven cómo va quedando su carita.
Vamos igual haciendo nuestro reno igualito. ¿Cuánto vamos? Mira. ¿Está? Ya está. Ya está, chicas. Entonces, ahora vamos a marcar nuestros ojitos. Ya con un lápiz simple. Esto de acá es los ojitos y lo voy a colocar encima de nuestros ojitos de nuestro reno. 1 hora y media. ¿Mm? Hora y media. Hora y media ya. Tenemos súper. Saben que no me puedo pasar de la hora, chicas, porque ya saben que tenemos nuestra transmisión por la página artística oficial y tengo que ver y monitorear a nuestra profesora que se va a presentar, que es Detalles de Ensueño. Ya las chicas de Perú la conocen, hacen bellas muñecas patilargas, muñecas de tela. Así que van a estar, si no se pierden la transmisión, chicas, y pasen a ver la transmisión de la profesora Norma Armas. Las personas que desean también lo que son esténciles, acá también tengo los esténciles, tengo full y son 12 modelos incluidas esa plataforma grande. Ok, chicas, entonces vamos a pintar. ¿Cómo vamos a pintar? Aquí está mi celular. Vamos para acá. Yo voy a utilizar para pintar doble de color blanco, ya, que va a ser la base blanca. Vamos a pintar doble. Y la pintura que estoy utilizando es de color mate y blanco, ya. Es color blanco completamente y es en mate. Cualquier marca, no hay problema, chicas. Muestro el ojito así. Ahí estoy pintando. Y el molde del ojito que hago es este es cartón. Yo tengo los esténciles grandes, para lo cual yo todos los guardo, mis originales, y lo que utilizo solamente son en el cartoncito chiquitos. Así que si se me malogra no hay problema porque ya guardo mi stencil para mis demás muñecos, ¿ok? Y yo soy la que paro. Si se pierde, ¿qué importa? Ahí tenemos los stencils, ya que nos ayuda y nos lo guardamos para tener muchos modelos de ojitos, porque a veces la mano tampoco no nos ayuda. Y aparte que a veces el ojito de derecho y el izquierdo salen diferentes y así nos podemos ayudar con nuestros esténciles. Gracias, chicas, gracias, chicas. Vamos a seguir compartiendo. Vamos pintando. Y acuérdense, chicas, que cada capa que uno pinta tiene que estar 2 veces pintado de blanco, ¿ya? Sequen primero, sequen, pinten, sequen, y así van pasando en capa, ¿ok? Nunca hagan o pinten encima del blanco, porque si no, que no esté seco, porque si no les va a manchar completamente el trabajo. Y ya saben, chicas, que el trabajo tiene completamente que quedar prolijo y limpio. A las personas que desean algún tipo de muñecos hechos, lo pueden hacer sus pedidos también. ¿Qué tamaño son de los ojos? Este de acá tiene un ancho de 3 centímetros por 2,5. Ancho de 3 centímetros por 2,5. Voy secando. Sí, el video queda guardado, chicas, no se preocupen, el video queda completamente guardado en mi página. Ahí ustedes lo pueden ver repetitivamente y si desean pueden comprar los moldes. Ya, los moldes están a un super precio. Ahí está. Disculpe que estaba sonando mi alarma, ya que eso me quiere decir que tengo que estar ya en plena conexión. No se preocupen, chicas. Vamos, 2 capitas. Estamos acá y vamos pintando 2 capitas. Por favor, a la persona que me están llamando no respondo, chicas,
No respondo porque estoy en plena transmisión. Ya está. Ahí están las dos capitas. ¿Qué pasa? Por favor, quienes estén llamando, chicas, no estoy en transmisión. Mil gracias. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Vamos acá. No, tienes que seguir compartiendo en diferentes transmisiones, Vane, no te preocupes. A la siguiente sigue transmitiendo y así va a salir distribuidor de contenido, no te preocupes. Entonces, una vez que tú has secado bien seco, vamos a ver. Una vez que hemos secado bien seco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a con el color cerámico. Todas estas pinturas también tengo, chicas, ¿ok? Lo pueden adquirir en mi taller. Con el cerámico y con otro pincel seco, vamos a agarrar nomás un poquito, nada más así. Y vamos a pasar al plato para darle el contorno y profundidad a nuestro ojito. El pincel está completamente seco, chicas, no está mojado. ¿Ok? Y eso le vamos a dar el sombreado a nuestro ojito. Así, ahí está para que lo vean. Igual vamos a hacer con nuestro reno. Todo el contorno para darle ese sombreado. Ya está. Así que, chicas, pueden seguir pidiendo sus kits. Ya, los kits de este reno del Papá Noel lo pueden adquirir. Ahí está. Y ahí está. Ok, una vez que hemos tenido esto, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a necesitar esto. Y vamos a utilizar el azul. Puede ser turquesa, puede ser azul cielo, cualquier azul que ustedes deseen. Pero esta vez tiene que ser mojado el pincel. ¿Ok? El pincel es angular número 2. ¿Ok, chicas? Angular número 2. Vamos secando bien seco. ¿Y qué hago? Ahora sí, mi pincel está húmedo. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un poquito de azul y voy a ir a mi platito y voy a barrer así, degradando para utilizarlo en mi ojito. Y como siempre les digo, chicas, pinten de cabeza. Pintando de cabeza. Vuelven a lavar el pincel, vuelven a limpiarlo, vuelven a agarrar un poquito más para que se vayan al siguiente ojito. ¿Ok? Y siempre pinten de cabeza, chicas, para que les salga bien el degradé. Ahí está. De cabeza. Nunca lo pinten así de frente, no. No van a poder nunca pintar ojos. Tiene que ser de cabeza hacia ustedes, así. Tal cual como yo lo hago. Por eso fíjense bien en todo lo mínimo como yo hago, chicas. Igual de cabeza. No se olviden, chicas, que este 1 y 2 tenemos nuestra primera maratón de muñequería en la página artística oficial. Va a haber mucho fuego, bueno, muchos sorteos, chicas. Así que por favor, cámbiense de una vez el logo y pónganse artística oficial para que puedan ingresar a los sorteos. Una vez que hice esto, ¿qué voy a hacer? Secado. Completamente bien seco. Una vez que está bien seco, voy a cerrar y voy a irme con mi negro. Pon en la pantalla la carita. Aquí está. Ahí está la carita. Acá está el reno.
Ahí vamos. Vamos a pintar ahora en negro, pero para esta vez con el color negro lo que yo necesito es que mi pincel esté completamente seco. La tinta que le voy a, en todo caso, a la pintura es en mate negro. ¿Ya? Utilizamos negro de frente al ojo y también pinta de cabeza, chicas. No se olviden, chicos, que después en la página de Artística Oficial va a estar la profesora Norma Armas haciendo una bella muñeca. Así que termino y corriendo me tengo que ir a darle el pase para que pueda ella transmitir. Ya saben que la página Artística Oficial es peruana y nosotros estamos trayendo y afianzando alianzas con los mejores expositores, tanto de Perú y tanto extranjeros. Así, chicas, todo para darle lo mejor de lo mejor para ustedes. Y ya está. Listo, mi ojito. Ahora el otro. Igual, chicas, de cabeza. Vamos de cabeza. Ahí va. El pintado no se vio. Vamos de cabeza. Porque si yo lo pinto, ahí está. A ver. Si no lo veo, voy a pintarle mal el ojo. Vamos de cabeza. Yo le estoy poniendo de cabeza de ustedes para que puedan verlo diferente. Ok. Ahí está. Listo. Vamos ahora. ¿Qué hago ahora? De vuelta. Secamos. Sí, la posición, porque si yo lo pongo al revés, lo volteo y se va. A ver, ahorita les voy a enseñar. ¿Cómo es así? Así. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con el pincel? Hago esto. ¿Ok? Igual acá hago esto. Pero si se dan cuenta, mi dedo siempre está apoyado ahí y hago esto. Muevo solamente la parte de la muñeca. Gracias, chicas, gracias. Así que eso tienen que practicarlo en una tela plana. Gracias, un fuerte abrazo para ti, Dalida. Entonces, ahora secamos súper bien, secamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ahora pasar a las pestañas. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar acá, voy a agarrar acá, voy a echarle un poquito. Solamente es esto de agua. Tal cual, más agua no utilicen, chicas, porque si no demasiado van a mojar la pieza y le va a salir toda húmeda y humedecida y la pintura se va a correr. Entonces, voy a utilizar mi pincel, pelo largo, ¿ok? Y vamos por acá, acá, y vamos a hacer las pestañas. A ver. Pestañas a los costados, chicas. Vamos acá. Ahí. Vamos a las pestañas. Al otro lado. Vamos ahí. Al otro lado. Ahí están, chicas. Terminamos con esto. A ver, vamos por acá. Vamos a secar. Vamos a secar. Secamos bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a poner nuestro puntito blanco para darle luminosidad. ¿Y cómo le vamos a dar luminosidad? Con el punto blanco. Y para lo cual también le vamos a
hacerle unos destellos, ¿ya? Utilizo boleador de metal. ¿Por qué boleador de metal? Porque con otro me salen los huequitos en el medio. Entonces, para que me salga bonito mi círculo, es solamente presión. ¿Ok? Acá, presión. A ver, ahí está. Igual en mi reno. ¿Qué hago? Presión. 1. Y acá, presión. Ahí está, sí me salió bien. Ya le iba a poner el ojo chueco. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué hago? Aparte de eso, si yo necesito de darle más luz, ¿ya? Entonces, voy a utilizar mi pincel, este pincel pelo largo, y voy a hacer esto. A ver, chicas, si lo pueden ver así. Voy jalando como si fueran patitas de araña para que tengan ese tipo de destello en los ojitos. ¿Ok? Igual acá, voy jalando, pero así húmedo, no lo sequen, chicas. Destello. Gracias, chicas, gracias, mil gracias. Ahí está. Y eso es todo, chicas. ¿Qué hago ahora? Una vez vamos a cerrar esto. Ahora sí, vamos a acercar súper seco. Gracias Pilar, mil gracias a ustedes, chicas. Vamos a secar súper seco, ¿por qué? Porque le voy a echar el último de la capa del brillo, ¿ya? Y lo voy a hacer con un pincel súper limpio. Gracias, Teo, mil gracias. Todo, como le digo, chicas, siempre ustedes tienen que hacer full práctica de la cabeza. ¿Por qué? Porque es la única forma para que les pueda hacer bien y salir bien sus caritas. Gracias, señora Anita, ¿cómo está? Entonces, así, ¿qué voy a utilizar? Ahora el brillo. ¿Qué significa este brillo? Le voy a echar todo el ojito, este brillo que es un barniz al agua. ¿Ya para qué? Para que proteja lo que he pintado y a la vez también me sirva de brillo. Así le voy poniendo todo el ojito. A ver si lo pueden ver. Ahí está, y ahí queda una capa de brillo, ¿ven? Pero para eso tienen que colocar y tienen que secar bien su ojito, ¿ah? No lo vayan a echar cuando está semiseco, porque si no embarran toditito. Y la pintura también tiende a embarrarse y se va a malograr su trabajo. Ok, ahí está, miren, ¿ves cómo queda ese brillo? Pero ya es cuando está completamente seco. Ok, entonces, ahora secamos. ¿Qué brillo es? Un brillo al agua. Brillo al agua. Gracias. Vamos secando bien seco. ¿Por qué? Ahora lo que le voy a echar es un escarchado a los cachetes para que le dé ese toque más bonito. A ver acá. No tiene el nombre Papá Noel, solamente Papá Noel y Reno, nada más. No tiene nombre. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Entonces, ¿qué es lo que le voy a echar? Es un brillo escarchado, pero con el dedo, ¿ok? ¿Qué hago? Acá le echo el brillo y froto. Y así hago que, ¿ven cómo comienza a brillar sus cachetes? Voy a utilizar acá y froto. ¿Ok? Acá también lo pueden ver, no sé si brilla. Ahí está, medio brilla, ahí está. ¿Qué es lo que hago acá? Acá no le vayan a ir directo, ¿ah? Acá, primero, agarren, limpien, saquen todo el exceso y lo poquito nada más le echan acá. Porque si le echan todo por completo van a manchar la tela. Así que no lo hagan directo. Y acá. Y así le queda limpio y con brillo. A ver si se pueden. Ahí están, ¿ves? Tiene brillo. Ok, chicas, ya tenemos acá nuestras dos caritas. Vamos a secar bien. Tenemos nuestras dos caritas listo. No, el brillo de uñas no, porque este brillo tiene escarchado. Ya, esto lo venden en las tiendas donde venden materiales para hacer pintura sobre todo, ¿no?
Y ya está. Ya tengo mis dos caritas. Ahora sí, chicas, con las dos caritas que ya tengo, ya prácticamente mañana, no se olviden, mañana a las 7 de la noche terminamos ya de ensamblar por completo a nuestro muñeco, ¿sí? Así que no se lo pueden perder, chicas. Yo ahorita me voy corriendo porque tengo que abrir la página artística oficial para que se pueda presentar nuestra profesora Norma Armas de Detalles de Ensueño. Ya las chicas acá de Perú la conocen y hacen bellos trabajos en muñecas. Así que vámonos con ella, vámonos. Yo les voy a dar ya el pase porque tengo que ingresar para que ella pueda transmitir. Así que conmigo ha sido un gusto, chicas. Ya saben, todas las personas que deseen adquirir telas, ya saben que tengo lo que es el tema de las telas. Tengo también ha llegado más telas también. Ha llegado rips, ha llegado, no, que diga licra algodón, pero de rayas, que también les voy a mostrar cómo están los colores, pero mañana les enseño. También tengo todas las telas tejidas. Esta de acá, que está bellísima. Oye, acá no me llegó el morado. Me llegó morado también, que es para la bruja, para las calabazas. También tengo lo que son las telas tejidas, que esas son tiras tejidas. ¿Para qué? Estas tiras tejidas me sirven para hacerle bien el gorro de mis rusos, o también para hacerle las chompas a los papanueles, ¿ok? La chompa a los papanueles, así, le ponemos las chompitas, y para las manguitas también. Esta de acá yo le hago la chompa al duende Globin. Acuérdense que el duende Globin tiene una chompita de estas. De acá más o menos le sale 2 chompas para 2 duendes. De una tira le sale para 2 duendes. Así que, chicas, hay un montón de infinidad de lo que son pinturas. Bueno, pincel se acabó, pincel ya se acabó. Solamente hay pinceles de liner. Liner sí hay, sí tengo. Así que cualquier cosa pueden ya adquirirlo internamente, chicas. Los kits también lo pueden adquirir. Así que todo lo que ustedes deseen. Mil gracias, de verdad, mil gracias. Así que mañana no se olviden, a las 7 de la noche de vuelta tenemos una cita para terminar ese hermoso proyecto. Y la persona que deseen comprar el molde, lo hacemos por interno. Y ya saben que el molde está a 15 soles. Súper promoción, súper barato, súper para que a cada uno del alcance de cada uno de ustedes. Así que mil gracias. Un fuerte abrazo y a seguir cuidándose, chicas. Sigan en su casa, no salgan, sigan en casa, ¿ok? Mil gracias a todos los países que se han enlazado, toda Sudamérica, Norteamérica y a nuestro querido Perú. Un gran abrazo. No se olviden de darle like a la página y nos vamos a Artística Oficial. Mil gracias. Bendiciones.